quisiera tocar el caso, continuando con algunos casos señalados por el informe del señor Elliot, el caso de Jeffrey Daniels. En este informe lo califica como el caso más grave de abusos en el sodalicio. Señala que habría abusado por lo menos de 12 jóvenes. ¿Nos puede dar luces sobre ese caso? ¿Usted conoció directamente a esta persona? ¿Cómo se procesó este caso al interior de la organización? Sí, yo creo que ese caso es un caso sintomático de una mentalidad, otro tiempo y de cosas que no deberían ocurrir. Yo lo conocí a Jeffrey Daniels, sí, era menor que yo y nunca viví con él, no coincidimos nunca en ninguna comunidad. Sí coincidimos en actividades y vida, digamos, sodalite común de la época, pero no lo conocí. Eh, yo me enteré de toda la información, o parte de la información, eh, relativa a él recién cuando yo asumí como superior general. No recuerdo ya exactamente si por informes que leí y que se encontraban, digamos, en los archivos, o por las informaciones periodísticas que empezaron a salir ya desde fines del 2012 o del 2013. Le mentiría si... Lo que yo supe en su momento es que Jeffrey Daniels, que era un tipo de personalidad exuberante, hablador, simpático, carismático, de repente algo ocurrió sin que nadie supiese qué, e inició una vida de retiro, por decirlo de alguna manera, así entre comillas, pero más enclaustramiento que otra cosa, y que duró 2 años, 3 años, creo que 3 años. Por cómo era la cultura del momento y de lo que el sodalicio pensaba, nosotros dijimos literalmente algo habrá pasado y eso refleja un poco la idiotez, digamos, porque yo sé que hay cosas que son de fuero interno y uno no tiene por qué saberlas, pero ya la idiotez completa, digamos, de que alguien viva casi que enclaustrado, como si fuese el hombre de la máscara de hierro, Jean Valjean, digamos, terminado siendo bizarro, y fue así. Él vivía, digamos, en la casa del centro de formación y estaba recluido en una parte y creo que salía de ese lugar y iba a las misas dominicales del pueblo y regresaba, comía solo, desayunaba solo, almorzaba solo, ¿no? Este, entonces, lo que yo supe, evidentemente después, que ese enclaustramiento eh, se produjo por las denuncias que hubo de menores, sí creo que eran menores de la época, de menores de los abusos que él había cometido y que las autoridades de ese momento, Germán Doy, Luis Fernando Figari y el superior regional del Perú que estaba coordinando, ejecutando la ODA, que era Germán Mackenzie, decidieron literalmente recluirlo, ¿no? Y más allá de la reclusión, mucho más que eso no se hizo. Alguna evaluación psicológica, psiquiátrica, se habló con algún padre de familia y nada más. Entonces, hoy día descubrimos que eso es un caso icónico, lamentable y que se debió proceder pues, de otra manera, ¿no?
Cuando usted asume como superior general, ¿recibe entre la documentación alguna información sobre el caso Daniels? Sí, tú acota y... Adelante. Sí. A ver, bueno, primero yo sí conocí a Jeffrey muchos años antes, porque justamente estudiamos en el mismo colegio y además vivíamos cerca, hacíamos carpool, esta cuestión, ¿no? Él era un par de años menor, pero bueno, sí nos conocíamos de esa época, ¿no? Sí recuerdo que en el colegio, pues, o sea, la muerte de su padre fue un poco trágica, se suicidó y tal, su padre era norteamericano, había sido combatiente, creo que tenía el trauma y en un momento dado se suicidó en la casa. Entonces la gente lo miraba con un poco de entre compasión, de algo raro, ¿no? Pero mucho más no recuerdo de esa época. Ya con respecto a lo de la investigación, sí, lo recuerdo lo mismo, porque ambos vivíamos fuera, entonces no nos enteramos bien de qué, pero sí sabíamos que él estaba ahí en una de las casas, ahí medio recluido. Y claro, o sea, algo habrá pasado, pero no preguntan mucho y ya está, ¿no? Lo que había eran rumores y entonces cuando comenzamos efectivamente vimos que era un tema que había que aclarar. Yo no recuerdo tampoco si o porque alguien nos comentó o porque salió alguna nota, pero dijimos, bueno, es un pendiente que hay que revisar y comenzamos a buscar archivos y había muy poca información. Sí, hablando aquí con Claudio, que desde esa época nos empezó a acompañar y empezamos a recopilar información. Yo me acuerdo que de las apariciones periodísticas que hubo, había alguna documentación escrita de por qué estuvo, del trabajo que hizo mientras estuvo, digamos, en este proceso de enclaustramiento, pero se empezó a hacer un trabajo de recopilación, porque no existía documentación escrita. Tuve que llamar a una persona, a otra persona, llamar a las personas de la época, oye, ¿qué pasó? ¿Tú qué supiste? Y fuimos como construyendo sí, información, consultando. Eso fue lo que se hizo, porque había información poca, parcial, supuestos, incluso ya cuando supimos detalles de qué y cómo y qué había acontecido, de hacer un listado de posibles grupos que pudieran haber sido afectados o víctimas, tratar de buscar algunos, con la delicadeza que eso es, ¿no? Porque uno dice, bueno, poder haber en este grupo una víctima no es tan fácil como ir a preguntarle, oye, ¿a ti te pasó? O sea, es algo muy delicado. Entonces hubo una reconstrucción de la información, ¿no? Y que fue parte de la conciencia de lo vivido, de lo sucedido, de lo abusado, de lo delictivo y de lo que no volvería a volver a pasar, ¿no? Tuvimos en la comisión al señor Álvaro Urbina, que es una de las personas que da su testimonio de manera pública, y él señala que cuando lo contacta José Ambrosic, indica que había visto un file suyo en el año 2001 donde se indicaba que él podía ser una posible víctima de Daniels, porque era alguien que estaba dentro de las organizaciones en las que él estaba presente. ¿Usted tiene conocimiento de un documento donde se haya podido señalar posibles víctimas de Daniels? Sí hubo documentos, no sé si se remontan al 2001, donde, como le digo, cuando se fue reconstruyendo la información, empezamos a decir ya qué grupos tenía él o quiénes fueron agrupados suyos. E hicimos listados de nombres. El nombre de Álvaro Urbina, hasta donde yo recuerdo, no estaba en ninguna de esas listas hipotéticas. Y habría que preguntarle a José Ambrosio, yo no le podemos preguntar, pero yo no lo recuerdo. Yo lo que recuerdo es que nosotros tomamos conocimiento del caso de Álvaro Urbina por los medios, porque él dio alguna declaración. Y entonces ahí decidimos ir a buscarlo
y ver de qué manera se le podía ayudar, en fin, ¿no? Inclusive sí recuerdo que comenzamos a preguntar si alguna gente que todavía está ahora de esa época se acordaba de él, y al comienzo, o sea, fue difícil encontrar a uno que sí se acordara. Después alguno por ahí dijo, sí, me acuerdo de él, venía acá a la misa, qué sé yo. Entonces, yo no recuerdo tampoco haber visto, tal vez cuando ha regresado, por lo menos, quiero decir, cuando el señor Ambrosic fue, yo no recuerdo que haya habido un documento, tal vez más bien después, porque yo tengo entendido que conversaron varias veces, inclusive vino a Lima el señor Urbina, creo que inclusive se le ayudó con, ¿no? En Roma, fue el primer encuentro. El primer encuentro fue en Roma, sí, pero después creo que vino a Lima, bueno. Entonces, quién sabe, ya teniendo la información se buscó mejor y tal, pero yo de antes no recuerdo. Yo lo que recuerdo es que el caso se supo por un reportaje periodístico y ahí se le fue a buscar. Se mencionó que había muy poca información sobre Daniels en general en los archivos cuando usted lo revisa. No sé si puede contarnos un poco más en detalle qué era esa información y si, digamos, todavía está en su poder, si es que puede compartirla con la comisión, porque nos permite poder tener claro cómo es que la organización antes había procesado este tema. Sí, la información que había había una evaluación psiquiátrica, había una evaluación psicológica posteriores, digamos, a estos acontecimientos, ¿no? En el tiempo sería mientras estaba recluido en San Bartolo. Sí. Hay una evaluación psiquiátrica, hay una evaluación psicológica, habían muchos documentos de las cosas que se les pidieron que haga, porque se le pidió que lea libros, trabajos espirituales, cosas de ese tipo, y los trabajos y las cosas que él hizo en ese tiempo. Había copia de emails y correspondencia que se mantuvo con él mientras estaba en esta etapa, donde, bueno, cuéntame qué estás haciendo, y estoy leyendo esto, leyendo otro. Durante el periodo en San Bartolo. Sí. Sí, testimonios. Antes de entrar a los testimonios, disculpe, los correos eran entre quiénes. Por un lado, el señor Daniels. Por otro lado, hasta donde me acuerdo, de Germán Mackenzie, que era una persona que era miembro del instituto en ese momento y que era superior regional del Perú en ese momento. Habían emails, o sea, copias de emails. Habían sí informes, porque estamos hablando de archivos reservados, ¿no? Sí habían informes de los testimonios iniciales que permitieron, o sea, donde se hacía una reseña donde se le encara, digamos, a Jeffrey Daniels. Mengano dice que has hecho estas cosas y él dice sí, efectivamente la hizo. O sea, hubo un informe de eso donde... ¿De qué año serían esos informes? ¿Del momento en el cual se decide recluir? ¿Antes? ¿Después? Yo creo, si la memoria no me falla, es diciembre del año 97, enero del 98, por ahí. Creo que es fin del año 97. Debe ser el primer informe. Y antes de usted, ¿quién pudo tener acceso a esta información, a esta documentación? Esa documentación, en toda congregación religiosa, existe informes, digamos, que son reservados y personales, que solo puede tener, que son registros que solo puede tener acceso el superior general
por tratarse de cosas de testimonios personales como es este, ¿no? Entonces, en este caso hubo un careo, por decirlo de alguna manera, y una confesión de Daniel de haber cometido estos abusos, y hay un informe que se guarda en los archivos de eso, de ese careo y lo que se dijo, firmado por, no por ambas personas, sino por la persona que recibió el testimonio y que habló con él, ¿no? Hasta donde yo recuerdo, en ese careo inicial con Daniels, creo que él confiesa haber cometido abusos contra 3 personas, hasta donde me acuerdo, y que después de esa información se hacen esta especie de listados de posibles nuevas víctimas, pero creo que poco y nada se hizo con estos listados porque no se sabía cómo proceder, no se sabía si había que buscarlos, no existían protocolos claros. Estamos hablando del año 97, no. Lo que decidieron las personas en ese momento es recluirlo, o sea, alejarlo para que no vuelva a ser peligro para nadie, pero no existía ni la forma mentis, ni la denuncia, ni el ponerlo, digamos, ante las autoridades civiles o judiciales, ni saber cómo hacer para indagar. Sé que a varias de estas personas que sufrieron, o sea, los abusos confesos en ese momento de estas 2 o 3 personas, a estas 2 o 3 personas recibieron atención espiritual, psicológica, psiquiátrica, no me acuerdo, pero espiritual y psicológica, hasta donde me acuerdo, sí, y un acompañamiento que duró probablemente en algunos casos varios años, y que se ha retomado después, también después de todos estos acontecimientos. Tengo entendido que se conversó con la familia de 2 de ellos, por lo menos de una tengo certeza, y la otra creo. ¿Y quién era quien realizaba estas conversaciones o esta decisión de vamos a brindarle apoyo espiritual, vamos a conseguirle apoyo psicológico? ¿Estás hablando del señor Germán McKinsey o de otras personas también? Sí, yo creo que las autoridades en ese momento eran Germán McKinsey, Germán Doig. Bueno, Figari él niega que supo algo, él niega todo, y de hecho no hay ninguna documentación escrita que él haya, no existe, ¿no? Pero digamos, lo verosímil que uno podría asumir es que el Consejo Superior de la época debía conocer en su conjunto, o son las personas señaladas. Sí, no, yo creo que lo que pasa es que el Consejo Superior toma las decisiones políticas y de gobierno que son de uso público, por decirlo de alguna manera. Si yo como autoridad del Sodalicium recibo la denuncia de un abuso, tengo que mantenerlo con la discreción en acuerdo con la víctima, decirle, ok, tengo que procesar esta información y tengo que actuar judicial y eclesialmente de esta manera, te pido tu autorización para hablar con esta persona y con esta persona. Estamos hablando de mayores de edad, ¿no? Si es menor de edad el protocolo es totalmente distinto, pero si es un mayor de edad, necesito saber información. Entonces yo no sé cuánto del Consejo Superior de la época sabía de esa información, cuánto, quiénes y cómo, no lo tengo claro, ¿no? Luego del señor McKinsey, ¿quién ocupa
este puesto superior regional del Perú? El señor Erwin Choi. ¿De qué año a qué año? A grosso modo, ¿no? A partir del 2007, si mal no recuerdo, porque hasta el 2000, en la asamblea del 2006, Germán Mackenzie todavía participa y fines de 2006. A partir de 2007 es superior regional Erwin Choi hasta el 2010, porque después hasta sí, el 2010 incluido. Y luego, el 2010... Quien asume de regional del Perú, asume Rafael Ismoes del 2010 hasta el 2014. Del 2011 al 2014, sí. Y el 2014 en adelante... Fernando Vidal. Esta información, esta documentación, ¿estaba a disposición del superior general o estaba a disposición, digamos, en qué oficina? En la del superior general. En la del superior general. En la regional no sé si habría cosas, todo era en la oficina del superior general. Señor Vidal, cuando usted asume, ¿hay algún tipo de entrega formal del cargo? Alguien que dice, bueno, digamos, este es su escritorio, pero también acá hay esta documentación, hay esta información que es sensible. ¿Cómo funcionan esos procesos de transferencia? A ver, bueno, evidentemente me transfirieron todos los archivos, no los revisé junto con Rafael, pero sí tuve por lo menos 2 reuniones más o menos largas, sobre todo sobre las cosas que estaban en marcha, temas a los cuales estar más atento, ¿no? Armar, digamos, la agenda que él venía llevando adelante me la traspasó, más o menos, ese fue el... ¿Salió el caso Daniels en esa transferencia? No, era nada. No se mencionó en ningún momento. Yo ni siquiera les sabría decir honestamente si Rafael estaba al tanto en ese momento del caso, o, bueno, hoy día sí por las cosas públicas, ¿no? Pero porque eso se manejaba siempre en el nivel general del gobierno, ¿no? Y de una manera además restringida por ser un caso de fuero interno. Entonces, ¿sería posible revisar ese file original por parte de la comisión? ¿Podría ser de una manera reservada para no tener que ser enviado? Mire, le ofrezco revisar varias documentación. Lo que pasa es que se mencionan nombres de personas que fueron afectadas, que yo no sé si ellos quisieran Tal vez podríamos encontrar una manera de revisarlo protegiendo las identidades, siguiendo los estándares internacionales, ¿no? Que es el bloquear el nombre y tal, porque sí nos interesa poder evaluar con qué información contó en el momento, ¿no? Porque claramente no hubo una transferencia, o aparentemente no hubo una transferencia de la información, pero sí puede ser muy útil para ayudar